continuación le pediría a la diputada Jessica Salazar Trejo pudiera hacer uso de la palabra para la pregunta que corresponde al Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señora presidenta, compañeros legisladores, la primera pregunta va para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y tomando en cuenta que nuestro partido va a ser muy concreto en todas las preguntas que se lleven a cabo, FICREA se formó desde el 2008 y desde inicio ya se tenía la relación con Lehman, siendo el dueño Olvera, y que no puede hacer transacciones ya que por ley no lo permite y que es el dueño del mismo Olvera. Porque hasta el 2014 se dieron cuenta de dicha relación, si desde el 2012 la calificadora Ratings había establecido que el principal socio de FICREA era Lehman, y que se encuentra publicada en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión tan drástica de la disolución y liquidación de FICREA y no se llevaron a cabo otros mecanismos como es la fusión, la escisión y la venta? Ahora, se presume que no solo son las únicas instancias estatales, como lo es el Distrito Federal y Coahuila, las que son defraudadas. Ahora, ¿cuándo nos darán a conocer el padrón de ahorradores para que se pueda tener más claridad de estas instancias? Esta es para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de la Conducef, ¿por qué permitieron que no se cumplieran los acuerdos que en sus oficinas se llevaron a cabo con los ahorradores? Y que cabe destacar que aún no se les han mostrado los estados financieros y flujos que desde el 12 de diciembre se comprometieron a mostrarle a dichos ahorradores. Para Basbás, queremos por favor que nos pueda proporcionar lo que se puede entender como la colusión de autoridades, ya que se hizo una transacción de 8 millones de euros a España en octubre. También, 2 días antes, se llevaron a cabo 470 millones de dólares. ¿Qué está? ¿Cómo se llama? Sí, 2 días antes. 2 días antes. 470 millones de dólares desconocido y los pagarés. 115 pagarés a un día, del 6 al 7. Y los pagarés que se llevaron a cabo del 6 al 7 de noviembre, que fueron 115 pagarés en un solo día, de vencimiento de un día. Ahora, ¿por qué giraron una orden de aprehensión, la cual tardaron 2 meses para Olvera? ¿Y dónde se encuentran los demás socios? Teniendo en cuenta que Olvera es solamente el secretario, ¿en dónde se encuentra el presidente, el tesorero, los consejeros? ¿En qué momento se van a girar órdenes de aprehensión para dichos funcionarios? Muchísimas gracias. Gracias a la diputada, por supuesto al diputado Belauzarán por las interrogantes que nos ha formulado a través de la diputada Jessica Salazar, y le pediría entonces a los funcionarios, en el orden en que fueron mencionados, sus respuestas al respecto. Con mucho gusto, senadora presidenta. Señalar que por supuesto que sabíamos que había esta relación con Lehman y con FICREA, pero como yo señalaba, todo está hecho para que no en la operación y en las visitas de inspección que veíamos no se pudiera detectar. Sin embargo, es de señalarse que en las observaciones previas que hicimos a la Sociedad Financiera Popular, le dijimos que estas operaciones que estaba realizando con Lehman no las podía hacer, fueron observadas por la comisión antes del 2014, pero como muchas otras cosas que le observó la comisión a la Sociedad Financiera Popular FICREA, les iba poniendo parches. Y entonces eso iba corrigiendo supuestamente esas observaciones. Lo mismo ocurrió con depósitos que no se podían hacer. En algún momento, y me parece que fue para el estado de Coahuila, se le observó por la comisión que no podía hacer esos depósitos porque, como ya lo señalaba el senador Lozano, no era una SOFIPO que tuviera ni la autorización ni el nivel para recibir depósitos de esas instituciones. Sin embargo, iba creando condiciones para que no pudieran ser vistas por la comisión. De hecho, en la base de datos de depositantes de FICREA
Hoy no aparece ninguno de los que se han mencionado en esta mesa. Se buscaron esquemas a través de los cuales irregularmente se llevaban a cabo los depósitos. De los que han señalado en la base de datos no aparece ni el Tribunal del Distrito Federal ni el Estado de Coahuila como depositantes. Lo hacen a través de otros esquemas que son ajenos a la ley y por lo tanto irregulares. Entonces, nada más para reiterar, estas operaciones que señalaban que se llevaban a cabo, en su momento fueron observadas por la comisión, supuestamente se corrigieron por la institución, y una vez que entramos y que intervinimos ya la institución, nos dimos cuenta que esas correcciones habían sido nada más superficiales y que se seguían llevando a cabo por la institución. Muchas gracias. Por favor, el licenciado Mario Di Constanzo. Bueno, aprovecho para reconocer y agradecer la postura del senador Lozano y decirle que si la Conducef es invitada a estas mesas, con gusto estará en favor de la protección de los intereses de los usuarios de servicios financieros. En materia de por qué no se cumplieron los acuerdos, quisiera comentar que en todo momento la Conducef ha inducido y ha procurado que estos acuerdos se vayan cumpliendo, que ha sido un espacio y seguirá siendo un espacio de diálogo para buscar los acuerdos entre las autoridades y los ahorradores. La mejor prueba es que el diálogo no está cerrado y atenderemos con mucho gusto la invitación, si así somos convocados, del Poder Legislativo, del senador, de lo que se proponga en esta, o como resultado de esta reunión. En particular en el tema de los estados financieros, estaba publicado así el acuerdo en el internet, que el 15 de diciembre los ahorradores se reunieron con el señor interventor para acordar el mecanismo de entrega de estos estados de cuenta y estados financieros. Este fue el acuerdo. Tengo entendido que la reunión se llevó a cabo y desde luego que si hay algún acuerdo que pueda complementarse o información que se pudiera complementar por parte de Conducef para esta mesa de trabajo que pudiera derivarse aquí, estaremos pendientes de que la información que corresponde a Conducef se entregue a la brevedad posible. Gracias, senadora. Diputada Salazar, efectivamente compartimos, creo que todos los que estamos aquí, senadora Padierna, el tema de que en este caso ni hubo impunidad, ni habrá impunidad, ni se perseguirá solo a uno, y estamos seguros que no habrá solo una orden de aprehensión. Yo diría, la investigación criminal en realidad inicia con el proceso de intervención que realizó el órgano regulador. La Procuraduría General de la República recibió la denuncia el día 17 de octubre, la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, y simultáneamente a la intervención realizó los aseguramientos de diversas empresas y cuentas bancarias. La orden de aprehensión a la que usted se refiere no es solo contra una persona y, insisto, no será la única. Creo que precisamente la actuación del órgano regulador y coordinado con el órgano de investigación, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia y particularmente la Procuraduría General de la República, no solo deja en claro que no hay impunidad, sino, insisto, y más importante todavía, en esa primera fase logró la identificación y el aseguramiento de activos que seguramente serán utilizados en la forma en que la reunión de trabajo y las conclusiones que ahora veo que se están llegando nos lo va a permitir. Y en ese sentido, respecto de la colusión de servidores públicos y aprovechando para también, senadora Padierna, dejar en claro la inquietud, la llamada telefónica a la que hace referencia, en donde no participan ningún funcionario, servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero además, sin hacer especulación sobre quién participa y los motivos y los intereses y las razones por las cuales realizan esa conversación, yo lo que le puedo decir es que la Unidad de Inteligencia Financiera está formada recientemente en forma muy profesional, es una institución
por su propia modernidad, muy ajena a algunas otras cuestiones que pueden existir en otras instituciones, formada por, yo diría, profesionales, técnicos muy capaces, muy compartimentados en lo que realizan, y yo estoy seguro, es una afirmación categórica, ningún servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera, empezando por mí y todos los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni en este, ni en ningún caso anterior, ni en ningún caso futuro, ha tenido algún tipo de acercamiento, solicitud o recepción de algún tipo de bien de cualquier especie para hacer o dejar de hacer cualquier cuestión relacionada directa o indirectamente con la función. Creo que la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en este y en otros casos, que se hace conocida o pública por ser casos de alto impacto, siempre después de que se realizan las acciones legales primordiales, es a final de cuentas un identificador garante de que ni en este ni en ningún otro caso ha habido alguna cuestión de ese tipo, y en eso yo me siento muy seguro y muy orgulloso de trabajar con ellos, y estoy seguro que todos ustedes, de conocerlos, aunque son anónimos por la función de inteligencia, se sentirían igual como mexicanos de la institución que tenemos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por lo que hace al caso en concreto, yo recuerdo que la denuncia fue presentada el 17 de octubre, la intervención y las acciones fueron el 6 de noviembre, y en ese lapso la Comisión Nacional Bancaria y un servidor daba seguimiento puntual a los saldos promedios particularmente de FICREA, y recuerdo, si no me equivoco, que el día del bloqueo y del aseguramiento y de la intervención, la propia cuenta de FICREA tenía alrededor de 400 millones de pesos líquidos, y que seguramente formarán parte de la recuperación de los ahorros, de los ahorradores. Entonces, ni siquiera en ese tema es la posibilidad de que hubiera alguna colusión. No creo de la Unidad de Inteligencia Financiera, y no creo que de nadie de los que involucrados que conocimos o participamos hasta ese punto en ese proceso. Creo que es todo. Gracias. Gracias, maestro. La diputada, por favor, si es tan amable, para el uso del derecho de réplica. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora, la pregunta sería muy sencilla. ¿Estarían dispuestos a sentarse con los legisladores para poder revisar la ley y de esta manera crear una mesa de trabajo que, como lo comentaba el senador Lozano, nos permite darle solución, pero sobre todo determinar los mecanismos necesarios para poder presentarle a los ahorradores valga la redundancia, una solución? Y sobre todo, considero que que se tiene que realizar de manera urgente de manera urgente que se puedan fiscalizar lo que son las propiedades que se encuentran en el extranjero, para que de esa manera nosotros le podamos darle esa solución a los ahorradores y que se les pueda recompensar su dinero. Y también celebro que el diputado Manlio Fabio Beltrones se encuentre en estos momentos aquí como presidente de la Junta de Coordinación Política, para que nos pudiera darle agilidad a la realización de esta mesa de trabajo. Esto sería todo, señora presidenta. No entiendo a la agilidad, diputada, pero por supuesto que todos apreciamos la presencia del señor coordinador que esté con nosotros, dado la naturaleza y la importancia del tema que nos ocupa. Muchas gracias. A continuación le pediría al diputado Carlos Alberto García González pudiera hacer uso de la pregunta que corresponde al Partido de Acción Nacional. Bueno, de entrada ya no va a querer venir el diputado Beltrones. Bueno, muy buenas tardes ya. Me da gusto que se esté llevando a cabo esta reunión de trabajo. Creo que el Congreso ha estado al pendiente de la situación que pasó con todos los ahorradores que se vieron pues defraudados por parte de FICREA. Y bueno, en el transcurso de las últimas semanas, distintas han sido las posturas frente al fraude de FICREA. Algunos ahorradores, muchos ahorradores, sienten que hubo negligencia por parte de las autoridades para prevenir el problema. En consecuencia, pues se ha puesto en tela de juicio las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder prevenir fraudes en el sistema financiero. Por lo anterior, pues le quisiera hacer una serie de preguntas, en particular al maestro Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria. La primera, ¿qué efecto
tiene este caso en la totalidad del sistema financiero mexicano? Segundo, ¿y qué impacto tiene entonces sobre la solidez del mismo? ¿Se pudo haber detectado este caso con más anticipación, maestro? Es decir, ¿se actuó de manera oportuna? Esto es porque pues, algunos legisladores nos cuestionamos si la comisión a su digno cargo cuenta con las facultades necesarias y suficientes para poder actuar mejor. En Acción Nacional consideramos que sí existían elementos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pudiera levantar cualquier sospecha sobre FICREA. Tan solo ver cómo tenían pues 6,000 millones de pesos con 6,500 clientes, pues esto arroja un nivel de captación, como ustedes saben, pues muy por arriba de lo que es el mercado de las sociedades financieras populares, las famosas SOFIPOS, inclusive por encima de la mayoría de los bancos. FICREA, ya lo comentó la senadora Padierna, en agosto del 2013 reportó cifras verdaderamente notables en términos de crecimiento en su captación. Ahí vendría otra pregunta. ¿El crecimiento de indicadores acelerados como la captación, maestro, son señales de fallas operativas? También, dado que existió una visita de inspección ordinaria en marzo del año pasado, ¿por qué tomó el tiempo en intervenirse? ¿Por qué se intervino hasta el 7 de noviembre del año pasado? Porque no parece normal que una sociedad financiera popular, cuya cartera de clientes tiene un ingreso mayor al de mercado, yo creo que eso debería haber levantado por lo menos la ceja de algunos de ustedes, porque es incongruente si se piensa en que el seguro de depósito para los ahorradores es de alrededor de 131,500 pesos. Por eso le preguntaría, y ya lo comentó también el senador Lozano, ¿se tendría que reevaluar el alcance del seguro de depósito de los 25,000 UDIs en las sociedades financieras populares, es decir, debería de ser más? Y bueno, si la resolución final, maestro González Aguadé, debido al fraude fue la liquidación, pues ¿cuál fue la utilidad de esta intervención? Vale la pena preguntar si se exploraron otros mecanismos de resolución antes de decretarse la disolución y la liquidación. A nombre de Acción Nacional, le agradezco la disposición de todos los funcionarios aquí y bueno, sobre todo les agradezco de antemano las respuestas a las preguntas concretas que le acabo de formular. Muchas gracias. El maestro González Aguadé, por favor. Muchas gracias, diputado García, por sus preguntas. El efecto en el sector, la FICREA era la segunda sociedad financiera popular más grande del sector, sin embargo, no tiene un efecto sistémico y mucho menos en todo el sistema financiero mexicano. Como lo señalaba yo en mi intervención, es un efecto acotado en una operación acotada que no tiene un impacto mayor, que aunque es muy grande, no impacta para el resto del sistema financiero mexicano. Si se actuó de manera oportuna, pues esa es la pregunta que todos se hacen. La verdad es que, como yo señalaba, con los medios que tenemos, con los derechos de audiencia que tienen todos los supervisados, con las actividades que realizan los propios supervisados, sobre todo en un fraude durante las propias visitas de inspección, fuimos haciéndonos de la información necesaria para construir el caso para la intervención. Como señalaba, primero entramos nosotros, nos dieron la información, tienen ellos 20 días de información, nos juntamos con las demás autoridades, hicimos otra visita de inspección para el caso del lavado de dinero, donde también se observó diversas irregularidades en relación con los controles que deben de tener las propias SOFIPOS. Los otros señalamientos que hace diputado, aunque son ciertos y son parte de lo que nos llamaba la atención, no son delitos. No es un delito ni ofrecer una tasa de interés por encima del mercado, no es un delito recibir depósitos por encima del sector popular. No hace mucho sentido, es cierto, tener una sociedad financiera popular en Polanco, pero tampoco es un delito ponerla ni recibir esos depósitos. Lo que es un delito es la forma de actuar de los administradores y de los socios, que fue lo que detectamos, y una vez que teníamos suficiente información, fue que la Junta de
gobierno de la comisión decretó la intervención, una vez que teníamos armado el caso y bien documentado, porque tampoco son decisiones que se pueden tomar a la ligera. Caso en punto, señalan ya varias veces y no le contesté y pido una disculpa a la diputada Salazar. ¿Por qué se tomó la liquidación? ¿Por qué se tomó la decisión de la liquidación? Si no hubiéramos intervenido, nos estarían diciendo ¿por qué no intervinieron? Entonces, intervenimos oportunamente cuando lo teníamos, paramos un deterioro mayor de los activos, paramos un aumento de los depositantes. La decisión de la liquidación no la toma la comisión. La decisión de la liquidación y de disolución la toma el Fondo de Protección creado por ley e integrado por las propias sociedades financieras populares con la información que recabó tanto del interventor como del auditor externo PricewaterhouseCoopers. Y además el seguro el Fondo de Protección tiene que tomar en consideración cuestiones que están en la propia ley. ¿Qué es más caro? ¿Un saneamiento, una venta, una disolución o la liquidación que pagan las 25,000 UDIs que también están en ley y que se paga no de recursos públicos como aquí se ha señalado, se paga por las cuotas que pagan las propias sociedades financieras populares? Si no alcanza, como es el caso además y son de las debilidades de la ley que tendríamos que observar, entonces existe la posibilidad de que el gobierno federal deposite al seguro de depósito. Pero en teoría y como está construido, como funciona el IPAF, pero aquí lo administran ellos mismos, es una cuota que debe de pagar el seguro de separación por las propias sociedades financieras populares que operan y administran las propias sociedades financieras populares. FICREA en intervención está recibiendo hoy las solicitudes del pago de ese depósito y está validando que se cumplan con las características y las condiciones que tiene también la ley para hacer válido esos pagos, que se netee del crédito, que existe en la base de captación, en fin, diferentes condiciones. Y después del seguro de depósito, que déjenme decirles que tiene 5 personas que no son de tiempo completo, es el que tiene que pagar a los 6,883 depositantes el seguro, a través de la fiduciaria que haya escogido conforme a la ley. Entonces, me parece que sí hay que reevaluar, en atención a la pregunta, diputado García, me parece que sí hay que reevaluar cómo está construida la ley, quién administra el seguro de depósito, si es suficiente o no, cómo podemos acotar que si son sociedades financieras populares realmente atiendan al sector popular, porque hoy no es un delito lo que se hizo en cuanto a la captación, lo que se hizo fue la defraudación de los recursos. Ahora, dicho eso, déjenme comentarles que la base de captación estaba construida de muchas formas, ¿no? Entonces, más o menos 2,500 personas, como se ha señalado, alrededor del 40%, salen al 100% con el seguro. Unas 3,000, otras 500 personas se les cubre más o menos el 80% de sus depósitos. Pero hay 200 personas que sumado sus depósitos suman 1,780 millones de pesos. Hay 175 empresas, números redondos, que suman 1,000 millones de pesos de captación. Es decir, la mitad de la captación está en la suma de 200 personas físicas y 175 empresas. Entonces, el problema está no en los que se les pague el seguro, que son estas más o menos 3,000 personas y consideramos que el 80% es algo razonable si ese fuera el caso, sino en el otro pedazo de la base de captación, donde a lo mejor, como señalaba el senador Lozano, es gente que de buena fe fue ahí a depositar sus recursos y que desafortunadamente fueron víctimas de un fraude y que no estaban conscientes, porque a lo mejor nos falta también parte de educación financiera, de que el seguro de depósito en una institución que está en Polanco era solamente de 131,000 pesos. Muchas gracias. Adelante, diputado, para su derecho a réplica. Gracias, senadora. Gracias, maestro González Aguadé, por las respuestas. Y bueno, nada más, pues como todos sabemos, la Comisión Nacional Bancaria pues tiene la misión de supervisar y regular las entidades integrantes del sistema financiero. Y bueno, los legisladores de Acción Nacional lo que queremos decirle es, pues respetuosamente, que ejerza de manera cabal, de veras, con esas funciones, porque estamos convencidos que un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador,
pues contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y obviamente apoyar al bienestar de todos los ciudadanos. Y bueno, para alcanzar estos objetivos, creo que es indispensable que se cuente con una regulación y supervisión que salvaguarden la integridad del mismo sistema y que protejan los intereses sobre todo del público. Este sistema financiero pues realiza una función esencial, como todos ustedes saben, para la economía, pues capta dinero y también lo coloca, lo que beneficia tanto a los ahorradores como a los deudores. Como todos sabemos, y qué bueno que están aquí los medios de comunicación, en este Congreso se aprobó una amplia reforma financiera que tuvo entre sus objetivos el fortalecimiento de la regulación del sistema financiero de este país, pero pese a lo anterior, maestro González Aguadé, en julio del año pasado inició la liquidación de un banco, del Banco Bicentenario, en donde se vieron afectados 670 clientes. Esto no se había observado, no sé si no me dejarán mentir, desde la crisis económica y financiera del 94 y del 95. Ahora tenemos a un corto plazo la liquidación con FICREA y como usted bien mencionó, pues hubo 6,366 personas defraudadas y qué bueno que a través de lo que ellos depositan se les está liquidando una buena parte de ellos, pero pues la verdad, maestro, no es suficiente. Por lo cual considero de la más alta prioridad que continuemos con este tipo de reuniones, secundo y apoyo lo que nos propuso el senador Lozano de crear un grupo de trabajo de legisladores para revisar, junto con las autoridades financieras, la regulación del sistema financiero para proteger lo más que se pueda a los ahorradores. No queremos más casos similares como el del Banco Bicentenario y este de FICREA. Necesitamos brindar certeza a los ahorradores del sector formal, aquellos, como usted bien lo comentó, que acuden a las entidades financieras reguladas a depositar su dinero de buena fe. De lo contrario, pues todos los esfuerzos que se hagan, maestro González, pues van a ser, para todo esto que se llama la inclusión financiera, pues van a ser inútiles. Y en Acción Nacional estamos convencidos que debemos de incluir sin duda más mexicanos en el sistema financiero nacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación le pediría a la diputada Lourdes Quiñones si puede hacer uso de la palabra para la intervención por parte del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, senadora. Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeros legisladores. Quiero agradecer la presencia de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por acudir a este recinto legislativo, a esta reunión de trabajo, para responder los cuestionamientos de los legisladores de esta tercera comisión de la permanente, y nos compartan la información sobre lo que está ocurriendo por el caso FICREA, un acto de rendición de cuentas que fortalece, sin duda, nuestra democracia. Las sociedades financieras populares juegan un papel fundamental para lograr la inclusión financiera en nuestro país. Lamentablemente se cometen fraudes que atentan contra el patrimonio de miles de familias mexicanas, tal es el caso de FICREA. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión hemos dado puntual seguimiento a estos hechos, manifestando nuestra preocupación e interés para que se sancione conforme a derecho y sin excepción ni distingos a todos los responsables, garantizando el patrimonio de los ahorradores. En el PRI nos hemos pronunciado siempre a favor de la aplicación irrestricta de la ley y el bienestar de las familias. Nos queda claro que las autoridades financieras han actuado con determinación y en estricto apego al marco jurídico. Así lo evidencian las acciones que se han llevado a cabo. La intervención realizada por las autoridades a FICREA derivó por la detección de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad por parte de la sociedad financiera. Sabemos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ha estado en estrecha comunicación con las autoridades financieras a fin de preservar los derechos e intereses de los clientes para informarles el proceso que se deberán seguir en la recuperación de sus ahorros. A fin de conocer de manera puntual sobre el seguimiento legal que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades y a manera de aclarar y garantizar el procedimiento de protección y dar solución a los usuarios que han sido defraudados, es pertinente resolver las dudas derivadas por el procedimiento legal que restituya el daño ocasionado por FICREA. Por ello,
Es importante que den a conocer cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo para garantizar el pago a los ahorradores que fueron defraudados por FICREA. Hasta este momento, ¿cuántos beneficiarios han recibido el pago del seguro de depósito? Considerando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad para intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades con objeto de investigar, suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez, pregunto al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿qué causas específicas motivaron la intervención y cuánto tiempo llevó la investigación por parte de la comisión que usted encabeza para determinar que FICREA operaba de manera irregular, así como saber cuáles son las causas potenciales de este fraude en el sistema financiero? Ahora bien, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para detectar operaciones financieras vinculadas con delitos derivados de operaciones financieras fuera de la ley. Por ello, en materia de lavado de dinero y tomando en cuenta las nuevas atribuciones que tienen para combatir dicho delito, le pregunto a usted, licenciado Alberto Vaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cuál ha sido el avance en las investigaciones sobre el fraude hecho a los ahorradores de FICREA? ¿Qué se está haciendo para la recuperación de los recursos y bienes que poseía Rafael Antonio Olvera Mezcua, quien fuera dueño de FICREA? Ante el lamentable escenario de fraude realizado por FICREA y en el afán de proteger a los usuarios, y toda vez que la Ley de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros establece que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los ahorradores frente a las instituciones financieras, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero. En este contexto, licenciado De Constanzo, ¿cuántas y qué sanciones han aplicado al identificar sociedades financieras defraudadoras que están operando de manera irregular? Por su respuesta anticipadamente, muchísimas gracias. Gracias, diputado. Les pediría a ambos funcionarios si pueden, por favor, hacer uso del micrófono para las respuestas pertinentes. Muchas gracias, diputada Quiñones, por sus preguntas. Las causales de la intervención, como señalaba yo al principio, son diversas, son de muchos índoles distintos. Está la parte del capital que irregularmente se hizo para la empresa, que la dejaban realmente sin la solvencia necesaria. Había esta parte del pago de los gastos a Bausch + Jackman, donde no estaban necesariamente bien identificados y entonces era imposible saber si tenían una razonabilidad para la operación de la empresa, y había otras, pero sobre todo el problema era la falta de información de los acreditados, la falta de información de cómo se iban a repagar los créditos que se habían otorgado, que es la fuente principal del pago a los ahorradores. Entonces, en la medida en que no teníamos una base de datos consistentes, que fueran consistentes con lo que los expedientes que se habían generado de forma irregular y fraudulenta con la base de datos, no nos daba certeza que existieran elementos de viabilidad y de repago para los depósitos de los propios ahorradores. Porque la razón de ser de la comisión y de nuestro actuar principalmente es proteger a los ahorradores, aunque muchas veces, y aquí se ha cuestionado si eso es cierto, pero todas nuestras actividades van fundadas y motivadas para hacer eso. Entonces, cuando no teníamos necesariamente esos elementos, continuamos nuestras investigaciones en los tiempos que marca la ley para hacernos de elementos suficientes para poder proponer a la Junta de Gobierno con documentación suficiente una intervención, porque como señalaba yo, pues no es una decisión sencilla la intervención a un intermediario financiero. A diferencia de Bicentenario, por ejemplo, como lo señalaba el diputado García, ahí no hubo una intervención, ahí hubo una falta de solvencia por parte del banco, que de acuerdo a la ley vigente bancaria, al caer por abajo del capital mínimo necesario, es una causal de liquidación y de revocación de la autorización, y eso fue lo que hicimos. Y un poco
retomando los comentarios que se han hecho, sí la ley de ahorro y crédito popular es mucho más frágil en ese sentido. Entonces, durante los últimos 15 años hemos pensado que las cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares, por ser populares deben de tener un régimen a lo mejor un poco más flexible, pero lo que deja es el riesgo que hoy estamos viendo, y como ha ocurrido en otros casos de cooperativas, también se han vuelto insolventes y se generan estas oportunidades, o oportunidades de fraude o de malas administraciones que generan un daño a los ahorradores. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias por su pregunta, diputada. Nada más como dato que refleja lo que me está preguntando, en el 2014 aplicamos 3.841 sanciones por un monto de 94 millones de pesos. Si bien puedo coincidir, y desde luego coincido que es el Poder Legislativo quien tiene pues, la facultad de aumentar este monto de impuestos por sanciones. De estas 3.841 multas que impusimos, y no solamente, o más bien, no es por instituciones necesariamente fraudulentas, sino por cuestiones de falta de transparencia, por cuestiones de falta de información a los usuarios, por cuestiones de falta de atención o de cumplimiento en los procesos de conciliación. De este total fueron 1.645 a instituciones de crédito, fueron 107 al sistema de ahorro para el retiro, fueron 628 al sector asegurador, fueron 1.349 al sector SOFOMES, fueron al sector de entidades de ahorro y crédito popular, fueron 42. Adicionalmente, o de dónde se derivaron algunas de estas sanciones, de haber llevado a cabo 178 actos de supervisión, de haber evaluado a 172 instituciones en 2014, haber evaluado 10 productos de alta penetración en el mercado y de haber, como lo dije anteriormente, impuesto 3.841 multas. Creo que siempre es posible mejorar la ley, creo que no hay ley perfecta. Y desde luego que no dudará la CONDUCEF en utilizar hasta la última coma de la ley que ustedes tengan bien aprobar para utilizarla en la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Iniciaremos con la segunda ronda y para ello, Gracias, senadora. el director de Inteligencia Financiera. Gracias, diputada Quiñones. Efectivamente, la primera de lo que parece ser serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones criminales, de la que ya se ha hecho pública la existencia de una orden de aprehensión, es precisamente no por el fraude que existe, no por las infracciones administrativas que existen, no por los delitos financieros que también existen, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El que esto sea la primera es precisamente por las herramientas que la nueva legislación que emitió el Congreso y además toda la normatividad que en materia de análisis y persecución, particularmente el lavado de dinero, nos ha permitido utilizar esas herramientas para actuar como hasta ahora se ha hecho y como se seguirá haciendo. Y por lo que hace a la salvaguarda de los bienes, yo sí, para mí es muy importante enfatizar el esfuerzo y la acción correcta que hizo la Procuraduría General de la República al poder lograr que los activos de Lidman, que es una cartera de crédito, por lo menos en términos contables, dejaran de pertenecer a Lidman. Eso en términos jurídicos es importantísimo para el trabajo futuro de pagarle a los ahorradores. Entonces, y por supuesto, y haciendo un comentario nada más a lo que decía la diputada Salazar, por supuesto, me consta que hay un esfuerzo permanente y muy activo de la Procuraduría General de la República en coordinación con otras autoridades internacionales para tratar de hacer lo más rápido posible cualquier aseguramiento de cualquier bien mueble o inmueble en el extranjero que pudiera ser utilizado
también para pagarle a las víctimas del delito. Derecho de réplica, la diputada Quiñones. Gracias, pues valoramos y reconocemos la labor y la investigación que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Conducef hicieron en este caso, y tomamos muy en consideración el saber que aquí se encuentra un grupo de ahorradores y que esperemos que después tengamos la oportunidad de darles una información más precisa a los legisladores que estamos aquí sobre su caso y atenderlos como debe de ser, diputado Belauzarán, y además también tomar muy en cuenta la propuesta que hace el senador de hacer una comisión para ver y revisar cómo tenemos las herramientas que le damos tanto a la Comisión Nacional Bancaria como a la de Inteligencia y como a la Conducef, y mejorar esta ley que vimos que a final de cuentas hoy falló. Gracias. Gracias, diputada. Efectivamente, para esta tercera comisión era de vital importancia tener la información de primera mano que nos permitiera definir con claridad cuáles son los siguientes pasos que debe de seguirse en los distintos ámbitos y sobre todo para tener la atención oportuna a los propios ahorradores o usuarios de este organismo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.